ahora le damos la bienvenida a nuestro gran compañero de la radio, de toda la semana, siempre con su columna, Juan Pablo Enríquez. ¿Cómo estás, Juan? Buen día, Adrián, buen día para toda la audiencia de la ciudad. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Acá hemos arrancado una helada mañana, pero esto es general, me imagino que allá por donde estás vos también. Así que bueno, helada que todavía no ha congelado los precios. Totalmente. Sí, en este momento acá en la zona de Sauce Montrul, cerca de Paraná, hay -4 grados de sensación térmica. Terrible, terrible. Nunca en mi vida pasé por una situación así en mis casi 40 años. No sé si vos habrás vivido fríos similares, ¿no? Pero son mensajes que nos va dejando la naturaleza de lo despiadado que es el hombre en su paso por la vida. Sí, y también son mensajes que quizás te ha pasado con tus viejos, tus abuelos, tus parientes, o escuchar gente grande, cuando nos decían heladas eran las de antes. Y yo me acordaba de esas charlas. Mensaje también es el que ha dejado el ministro Martín Guzmán para propios y para extraños, en esto que en esas discusiones internas al frente de todos se le pedía que combatiera más a los poderes económicos, y sale Martín Guzmán proponiendo cobrar un impuesto global a las multinacionales del 25%. Y tal cual. Una de las cuestiones centrales para empezar también, antes de eso, me parece, hacer mención al intento evaluatorio que nuevamente empezó a rondar por el mercado. ¿Sí? Se comenzó a mover el dólar blue por estos días. Se empezó a hacer lobby sobre eso. Y que los sectores, justamente los sectores ligados a la clase dominante, estén nuevamente tratando de desencadenar una euforia devaluatoria, pareciera, y en función de lo que ha dicho el ministro Guzmán en declaraciones por la televisión la semana pasada, y en función de cómo están las variables macro de la Argentina, justamente no se vería afectada por este intento devaluatorio que están haciendo desde el sector financiero y agroexportador, sobre todo tratando de movilizar lo que es el dólar blue, ¿no? Pero es bueno mencionarlo porque además la Argentina no está en condiciones sociales de soportar ninguna devaluación en este momento, donde tenemos niveles de pobreza superiores al 40% y indigencia superior al 10%. Y también, en relación con lo que vos decías, se ha manifestado también el ministro en función de el cobro de impuestos a las grandes fortunas, que tiene que ver con una línea de pensamiento que inclusive se viene dando a nivel nacional, a nivel internacional. Recordemos que el G7 en manifestaciones vertidas en las últimas semanas hizo mención a la extrema necesidad de cobrar un impuesto a las grandes fortunas de manera permanente para poder sacudir un poco el mercado y salir de esta crisis enorme que ha provocado la pandemia en las principales variables macro de cada uno de los países que integra el mundo, ¿no? Pero son cosas que hay que empezar a tener en cuenta, sobre todo por la urgencia que demanda la atención de los sectores sociales. Claro. Se está reclamando desde la heterodoxia argentina por ahí una urgente intervención que ya viene desde hace meses, pero la Argentina en mayo tuvo, por ejemplo, superávit fiscal. Ya salimos de lo que es el equilibrio fiscal, estamos en un escenario de superávit fiscal, y eso amerita quizá la urgente intervención con mayor rigurosidad por parte del Estado, pero para poner recursos, ¿no? Algunos están planteando, como es el caso del ex vicepresidente de la Nación y ministro de Economía, que algo sabe de esto, a mi criterio, fue el mejor ministro de Economía que tuvimos de la democracia esta parte. En su momento la Argentina crecía al 11%, y justamente la receta era tratar de que los asalariados tengan recursos en sus bolsillos, nada menos y nada más que peronismo o keynesianismo, si lo queremos hablar de alguna doctrina económica. Lo que planteó fue la duplicación de la asignación universal por hijo, volver a tener el IFE por lo menos hasta fin de año, y aunque sea cada 2 meses. También rever
ciertas cuestiones que están ligadas con las deudas de tarjeta de crédito, porque los sectores medios se han endeudado crediticiamente de una manera exorbitante en los últimos meses, por la imposibilidad muchas veces de obtener recursos. En ese sentido planteó la necesidad de que existan en un formato de 24 cuotas sin interés un pago de deuda de tarjeta hasta 100.000 pesos, y también rever la posibilidad de aquellos jubilados que se endeudaron a través de la Argenta en el gobierno de Mauricio Macri, en lo que se conforma también en una nueva estafa que produjo Cambiemos en aquel tiempo, rever la posibilidad justamente de que descontarle esa deuda de manera, eliminarla a esa deuda y no descontarle más en los recibos de haberes a nuestros adultos de tercera edad, ¿no? Serían medidas paliativas, serían medidas fuertes para motorizar el mercado interno y sobre todo para poner un poco un marco de igualdad en el funcionamiento de la economía, que viene desgastada en el último tiempo, que obviamente están mostrando horizontes de crecimiento. La actividad industrial está superior a la época prepandemia, a un 64%, pero igualmente los sectores sociales han sido muy golpeados. Vos sabés que me gustaría hablar en un programa, una columna específicamente, siempre se habla de la deuda externa, pero hablar de esa deuda acabas de describir, de aquellas personas jubilados, no jubilados, con asignaciones, la deuda a través que tiene cada ciudadano de tarjeta, en relación a tarjetas, créditos, en este silencio y complicidad y rozando la estafa de los propios bancos, en un estado ausente también a la hora de informarle al ciudadano. O sea, se le otorgaba créditos, ya sea a través de tarjeta o débitos. Vos ibas al cajero y enseguida te salía una pantalla, 500.000 pesos en este momento, los podés retirar. Y faltaba preparar a nuestra sociedad para eso, los bancos cómplices y llevándose las ganancias, porque también hay que recordar el decreto de Macri que permitía a los bancos tomar, ya sea por veraz o por distintas cuestiones legales, tomar casi todo, el sueldo prácticamente de aquellos que debían, ya sean tarjetas o otras deudas tomadas por la ciudadanía. Y esa es una gran deuda que se tienen y que la mayoría tienen, y que las están pagando, y a esto hay que agregarles los grupos de abogados que compran esas deudas, se las compran a los bancos, entran a intimar vía mensaje, porque tienen todos los datos, tienen todos nuestros datos, vía mensajes a aquellas personas que tenían la deuda con el banco. Esas personas terminaban arreglando con estos que le mandaban mensajes y caían en una estafa. Por eso te digo, me gustaría dedicarnos a hablar entero ese programa, porque yo estoy seguro que en el ciudadano de a pie, en la mayoría de nuestros oyentes, la mayoría de la ciudadanía de la Argentina, estoy hablando clase media para abajo, le ha sucedido eso. Sí, obviamente. El tema es que acá el crecimiento de la deuda externa es directamente proporcional al crecimiento de las deudas internas de los sectores medios, en este caso, ¿no? Que son los que se ven afectados por la utilización de tarjeta. Pero vos fíjate que el gobierno de Cambiemos también tuvo esa cuestión inclusiva, pero para mal, sí, de hacer que los jubilados, inclusive los jubilados de la mínima y los receptores de la asignación universal por hijo, accedan a créditos sumamente onerosos. Me parece que acá hay que estudiar alguna medida urgente para poder paliar eso y eliminar esos niveles de endeudamiento para los sectores populares y para los sectores medios a través de las tarjetas de crédito. ¿Cómo hacer eso, no? Porque uno se pregunta, ¿de dónde sale la guita? En ese sentido, lo que planteaba el ex vicepresidente, con muy buen tino me parece, el Estado debiera ya de manera urgente trabajar sobre las famosas LELIQ, que actualmente están pagando casi
100.000 millones de pesos mensuales de intereses a prácticamente 12 bancos, que es la totalidad que tienen esos bonos, que es un instrumento generado por Cambiemos en su tiempo para contener el precio del dólar. Eso se ha hecho una burbuja financiera bastante incontrolable, que me parece que se debiera reeditar en una deuda con un plazo superior, pero para aliviar las finanzas y para tratar de tener recursos frescos para poder atender esas demandas sociales urgentes que el país está hoy necesitando. Mínimamente hay que reestudiar aquellos mecanismos que nos permitirían tratar de solventar esta situación y agradecer de alguna manera la gran gestión en cuanto a equilibrios fiscales y demás, pero hoy las demandas sociales son urgentes. El equilibrio fiscal sería, de alguna forma, un punto de alguna manera a festejar en una sociedad que tenga otros indicadores sociales, ¿no? No en este momento difícil que atraviesa el país. Pero lo que vos decís del endeudamiento de las familias y demás, creció exorbitantemente durante la pandemia, sobre todo por la crisis económica y porque la gente, obviamente, nadie quiere relegar su calidad de vida. Totalmente. Lo que sí se relega por ahí son la obtención de ingresos, y eso juega un rol indirectamente proporcional con el crecimiento de los precios. Entonces los salarios se van menguando y es ahí donde uno empieza a acceder a través de la tarjeta de crédito a sostener la misma calidad de vida, pero endeudándose hasta que llega a un límite totalmente de mayor vulnerabilidad, y de eso se trata este tiempo. Y me parece que deberíamos proponerle y exigirle al gobierno que lleva al frente hoy Alberto Fernández que se pongan a intervenir un poco en esa cuestión para de alguna manera solucionar esos bolsillos complicados que tiene gran parte de nuestra población en Argentina hoy. Totalmente, sí, muy, muy complicado. Juan Pablo, ¿qué más tenemos? No, bueno, te puedo hacer mención rápido antes de que ustedes ya pasen al móvil. El tema de la carne, se está trabajando intensamente en eso. El ministro de Producción hizo declaraciones la semana anterior, pero se están haciendo acuerdos con las exportadoras para sostener el mercado interno. Va a haber alrededor de 9-10 cortes que se supone van a formar parte de una canasta popular. Estamos hablando, qué sé yo, lo que dijo el ministro de reducir el asado de 6.50, que es el promedio que dio el INDEC en el mes de mayo, a 350 pesos, para poder distribuirlo a través de las 2.000 bocas de expendio que hay en toda la Argentina. Ojalá eso se pueda concretar, y se está trabajando en un plan ambicioso para poder aumentar la producción de 3 millones de toneladas a 5 millones de toneladas en el corto y mediano plazo, lo cual eso garantizaría en principio no solamente sostener el mercado interno, porque en la Argentina se come carne y así debe ser por el fin de nuestra historia, sino también generar divisas a través del mercado internacional. Perfecto. Hablando iniciábamos el tema del impuesto a las grandes fortunas y a aquellas personas que tienen mucho dinero, y como cierre, en su momento creo que fue Bielsa que jugó con 2 9, ¿no? Bueno, yo tengo la Batistuta Crespo, ¿no? Exactamente. Tengo 2 9 que no quieren pagar el impuesto único y solidario. Tevez, Batistuta. Sí, totalmente. Sí, a veces nos vamos a Estamos hablando de Batistuta, uno de los, creo que de los más grandes dueños de tierra en Argentina. Tal cual. Pero bueno, es importante dejar esas noticias porque tiene que ver con el nivel de solidaridad y demás. Por ejemplo, Messi sí lo paga, ¿no? Sí. Y no está de más decirlo. Batistuta no. Y creo que tiene que ver con las calidades humanas también, ¿no? Ellos deben de decir por qué, yo que trabajé toda mi vida. Pero bueno, este es un tiempo muy difícil en que atraviesa el mundo, y no existe otra manera de sacarle a los más ricos para distribuir entre los sectores que más están sufriendo. No existe otra manera en el mundo y en la economía. Entonces está bueno poner en discusión justamente las actitudes de estos tipos a los cuales muchas veces idolatramos, sobre todo en un país como la Argentina, que depende mucho del fútbol en términos culturales y populares para satisfacer muchas necesidades que tienen que ver con el goce en lo deportivo. Abrazo grande, Juan, y hasta la próxima.
Que pasen lindo, buena semana, adiós. Juan Pablo Enríquez ha estado con nosotros.